Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás videos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Las diferencias de edad en las series, así como en las propias series, se han convertido en un tema candente en las redes sociales esta temporada. La diferencia de edad entre los protagonistas, en particular, genera un nuevo debate cada semana. Los espectadores suelen preguntar: ¿es esta diferencia de edad apropiada para la historia? Sin embargo, esta vez, Keren Bürsin ha acaparado la atención. Bürsin, cuya diferencia de edad de 14 años con su coprotagonista Lee Comer en la serie Karpinti, ha sido objeto de críticas. Finalmente, ha roto su silencio. Las palabras del famoso actor han tenido gran repercusión en el mundo del entretenimiento. Keren Bürsin habló con Birsen Altunta sobre el tema y fue muy claro. El actor comenzó diciendo: no entiendo por qué nos obsesionamos tanto con este tema de la edad. Según Bürsin, lo que importa en la actuación no es la edad, sino la profundidad de la historia y del personaje. Una vez que conoces la historia, la lees, la comprendes y la analizas, surge un significado, afirmo. Esta declaración se compartió rápidamente miles de veces en redes sociales. Mientras algunos coincidieron con el actor, otros continuaron con sus críticas. La serie Karpinti ha sido una producción muy popular desde su primera semana de emisión. Sin embargo, algunos espectadores criticaron las escenas románticas de la serie debido a la diferencia de edad. Ponte. El hecho de que Keren Bürsin tenga 38 años y Lee Comer 24 ha generado controversia. Los productores de la serie, sin embargo, guardan silencio al respecto. Las declaraciones de Bürsin, por su parte, han recibido tanto apoyo como críticas. Algunos espectadores dijeron: si la diferencia de edad es compatible con la historia, no hay problema, mientras que otros comentaron: debería haber equilibrio en pantalla. Bürsin también defendió al equipo de producción en su declaración: esta no es nuestra decisión. Hay un equipo increíble detrás de cámaras. El productor, el equipo de producción. Necesitamos confiar en ellos, dijo, defendiendo a sus compañeros de reparto. Los comentarios del actor fueron especialmente elogiados por el equipo de producción. Sin embargo, las opiniones en redes sociales estaban divididas. Algunos elogiaron la profesionalidad del actor, mientras que otros la interpretaron como excusas. El debate sobre la diferencia de edad en la industria televisiva no se limita a Karpinti. La diferencia de edad entre Afra Sarasoglu y Kenan İmirzalıoğlu en la serie Ağabey también generó críticas similares. La serie Kıskanmak, protagonizada por Hapsanur Sankaktutan y Mehmet Günsur, también se enfrentó a críticas parecidas. La pareja formada por Murat Yildirim y Semre Baysel en la serie Cooler B. Gunalar también recibió críticas similares. Parece que este tema seguirá debatiéndose durante mucho tiempo, ya que el público ahora presta atención no solo a la historia, sino también a la compatibilidad de edad entre los personajes. Tras las declaraciones de Keren Bürsin, las redes sociales se dividieron. Un grupo comentó: esto es un tema de actuación, no tiene nada que ver con la edad y yo. Mientras que otro afirmó: la representación en pantalla es muy importante. El debate cobró especial relevancia en Twitter. Fragmentos de la entrevista del actor
se compartieron miles de veces. Una discusión que comenzó con el hashtag Eva, diferencia de edad o historia. Rápidamente se convirtió en tendencia. La postura de Bursin fue considerada profesional. Muchos de sus colegas también apoyaron a Keren Bursin. Los actores jóvenes en particular vieron el tema desde una perspectiva diferente, afirmando: "Ella, la combinación de experiencia y energía hace que un proyecto prospere". Estas declaraciones crearon un clima de solidaridad dentro de la industria. Sin embargo, algunos críticos argumentaron que no se debía ignorar la sensibilidad del público. Y a todo lo que se ve en pantalla tiene un impacto, dijeron, enfatizando que el tema de la diferencia de edad no era solo un titular sensacionalista. Esta visión añadió una nueva dimensión al debate. La declaración de Bursin, esta no es solo nuestra decisión, reveló la dinámica interna de la industria. Les recuerdo que las decisiones de reparto no solo las toman los actores, sino también los productores y directores. Esto demuestra que las críticas del público son infundadas. Los actores toman decisiones basadas en la historia, el guión y el análisis de los personajes al participar en proyectos. Bursin enfatizó este punto precisamente. Nuestro trabajo es hacer que la historia sea creíble. Resumió. En la serie Karpinti, la profundidad psicológica es tan importante como el romance. Los personajes de la serie lidian con traumas del pasado y callejones sin salida emocionales. Por lo tanto, la diferencia de edad está inherentemente integrada en la historia. Algunos espectadores comentaron: "Esta diferencia es significativa en la historia. El personaje de Bursin se presenta como un hombre maduro". Esto se interpretó como una justificación del guión para la diferencia de edad. En los medios se habla de un aumento en la audiencia tras la declaración de Bursin. La controversia, sin saberlo, contribuyó a la promoción de la serie. Los usuarios de redes sociales comenzaron a ver los episodios con curiosidad, preguntándose cómo se representa esta relación. Esto dibuja una sonrisa en los rostros del equipo de producción. Al parecer, la controversia ha tenido un impacto positivo en los índices de audiencia, mientras que Keren Bursin sigue siendo el centro de atención. La famosa actriz es conocida por elegir con frecuencia proyectos arriesgados a lo largo de su carrera. Karpinti se considera un reflejo de su valentía en este sentido. Bursin defendió sus decisiones afirmando: "No aceptaré un trabajo en una historia en la que no crea". Para ella, la profundidad emocional del personaje, no su edad, es lo importante. Los fans han interpretado esta postura como una muestra de respeto por su profesión. A pesar de las críticas, la calma y la determinación de Bursin han llamado la atención. Tras esta declaración, se le preguntó a Liz Comert. La joven actriz declinó hablar del tema, limitándose a decir: "Intento hacer mi trabajo lo mejor posible". El silencio de Comert se interpretó como una actitud madura. En las redes sociales se comentó: "Liz fue muy amable". El equipo de producción también elogió la química entre ambos actores en el set, lo que aumentó aún más el interés por la serie. Algunos espectadores argumentaron que la constante discusión sobre la diferencia de edad era injusta para las actrices, ya que la edad de las mujeres suele ser un tema central en las conversaciones. La declaración de Keren Bursin también recibió apoyo en este sentido. Comentarios como "este tema está desgastando a las mujeres" llamaron la atención. La declaración del actor fue un gesto de protección no solo hacia sí mismo,
sino también hacia su pareja, lo que aumentó aún más su respeto entre los espectadores. Los usuarios de redes sociales incluso lanzaron diversas campanas. Publicaciones con el hashtag Hablemos de actuación, no de diferencia de edad, captaron la atención. Muchas celebridades también utilizaron este hashtag para apoyar a Bürsin. El debate rápidamente trascendió fronteras y comenzó a discutirse internacionalmente. Páginas de fans extranjeras comentaron: esto no es solo un problema de Turquía, es un tema que se discute en todas partes. Parece que el problema ha alcanzado un nivel global. Las palabras de Kerem Bürsin también cuestionaron la percepción estructural dentro de la industria televisiva. Se debate si las críticas basadas en la diferencia de edad pueden limitar la libertad de elección de los actores. El énfasis de Bürsin en la confianza transmite un mensaje importante sobre la relación entre productor y actor. Esto podría tener efectos a largo plazo en la industria. Quizás esta declaración siente las bases para un reparto más equilibrado en el futuro, ya que actualmente los espectadores analizan meticulosamente cada detalle. Algunos críticos argumentan que el tema de la diferencia de edad no debería limitarse a la prensa sensacionalista. Creen que también afecta la percepción social de la edad y la representación. La dinámica de los personajes en las series influye en el comportamiento del público. Por lo tanto, se argumenta que los debates no deberían ser superficiales. Las palabras de Bürsin se consideran un comienzo en este sentido. Quizás hayan abierto la puerta a una nueva conciencia dentro de la industria. En episodios posteriores de la serie, el debate sobre la diferencia de edad podría convertirse en un elemento central de la trama. Se rumorea que los guionistas incluyeron este tema intencionalmente, lo que eleva a Karpinti por encima de una simple serie romántica. Se afirma que la historia ofrecerá repercusiones sociales a través de los personajes. Si esto es cierto, la serie no solo será una historia de amor, sino también la versión televisiva de un debate. Esto podría aumentar su impacto cultural. En conclusión, las palabras de Kerem Bürsin no son solo una entrevista, sino también un manifiesto. Él enfatiza que la credibilidad, no la diferencia de edad, es importante en la actuación. Al fin y al cabo, lo que hacemos es actuar, dice Bürsin, simplificando la discusión. Quizás esto ofrezca una nueva perspectiva al público. Esta declaración envía un mensaje tanto a la industria como al público. Céntrense en la historia. Y parece que este debate no terminara, sino que cambiara de rumbo. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.